Con lo que hemos trabajado hasta ahora hemos sido capaces de hacer a Sonic subir diferentes tipos de pendientes que no han sido la verdad demasiado complicadas o difíciles, es decir, no han sido pendientes muy inclinadas. Pero ¿qué va a suceder cuando este caso llegue, cuando la superficie sea demasiado inclinada? Pues van a suceder dos cosas. La primera es que la animación o la rotación del sprite de Sonic no va a estar muy bien con respecto a la superficie en la que está parado. Y la segunda de ellas es que va a llegar cierto punto en el que no vamos a poder avanzar más debido a la posición de los sensores. A diferencia del juego original, que no tiene problema ninguno en rotar su posición dependiendo del terreno sobre el que está parado, o también atravesar este tipo de superficies sin mayor problema. Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo en el video de hoy. Cómo hace Sonic o el videojuego original para, dependiendo de la superficie en la que está parado, cambiar su posición o ángulo. Y empezamos con una explicación un poco más general. Aquí tenemos a Sonic y lo que nosotros hemos venido haciendo hasta ahora es moverlo a través de la superficie sin cambiar el ángulo del mismo. Lo que queremos es, dependiendo de la superficie sobre la cual él está parado, pues cambiar la rotación del mismo para que tenga un poquito más de sentido a nivel visual. ¿Cómo funciona esto? Como ya he comentado varias veces, cada una de las entidades en pantalla está posicionado en una cuadrícula y cada una de estas cuadrículas tiene un array de alturas como un array de anchuras. Esto ya he explicado muchas veces. Con estos valores nosotros calculamos el ángulo que existe en esta superficie, ¿verdad? Que sería en este caso este ángulo, y al igual que el array de alturas y de anchuras lo guardaríamos en esa misma cuadrícula. Es decir, digamos que esto tiene un ángulo de 40 grados. De modo que cuando Sonic se solape con esta cuadrícula, él va a tomar ese valor, ese ángulo, y va a cambiar la rotación del personaje para que este tenga mucho más sentido con respecto a la superficie. Pero ¿cómo funciona de una forma un poquito más específica? Bueno, como ya he podido explicar en un par de oportunidades, Sonic tiene una serie de sensores inferiores que en este caso cada uno se encuentra en una cuadrícula diferente dentro de toda la rejilla. ¿Cuál de estas dos vamos a utilizar para definir cuál es el grado de rotación que debe tener Sonic? Bueno, lo que hacemos es que por cada una de ellas nosotros evaluamos la distancia que existe entre el sensor y la superficie más cercana. En este caso me va a dar un valor positivo, mientras que aquí me va a dar un valor negativo. Tenemos ambas distancias, las comparamos y la menor de las dos es la que vamos a utilizar para definir el ángulo al que va a rotar Sonic. En este caso va a ser esta rejilla que tenemos aquí o esta cuadrícula, y si este tiene guardado el valor de 40 grados, vamos a utilizar 40 grados para mover a Sonic y que tenga un poquito más sentido su posición dentro de la superficie. Así es como funciona la rotación en la mayoría de los casos. Pero ¿cuáles son esos otros casos? Bueno, es que existen cierto tipo de cuadrículas que no tienen un valor en sí, sino que tienen un valor especial almacenado. ¿Qué es lo que hace este valor especial? Lo que hace es que, dependiendo del ángulo que tú llevaras anteriormente, él te asigna un nuevo ángulo que va a ser una de las 4 divisiones de los 360 grados que posiblemente puede tener Sonic. Entre 0, 90, 180, y 270. Si tu ángulo anterior era 20 y te chocas con una cuadrícula que tiene un valor especial, él te coloca el ángulo a 0. Si anteriormente tu ángulo era de 70 y te chocaste con una cuadrícula con un valor especial, entonces te coloca en 90. Si estabas a 150 antes y te chocas con una que tenía un valor especial, te colocas en 180. Si pasa lo mismo y antes tenías un valor de 250, te coloca aquí y así sucesivamente. Y esto sucede porque existen ciertas cuadrículas como esta que no tienen un ángulo más allá de 0 y que se utilizan en superficies como esta que están aquí. Entonces tú puedes venir acá de tocar esta cuadrícula que tiene puede que 60 grados, ¿verdad? Vienes para acá, tocas esta y en lugar de ponerte en 0, él te pone en 90 y te colocaría en una posición un poquito más parecida a esta. Digamos que vienes por aquí, pan, estás en 60, te tocas con la que está flagueada, con la que está marcada, con un valor especial y te pone en 90. Y esta posición tendría mucho más sentido para Sonic cuando está caminando por una pared, pero también cuando lo hiciera por medio de un techo o una pared del otro lado. Y así es como el videojuego original resolvía el ángulo de rotación que debía tener Sonic en todo momento, dependiendo de la superficie en la cual estuviera parado. Pero ¿qué sucede? Que este no es el único problema que comentamos, ya que llegado a cierto punto, como el ejemplo que te estoy mostrando ahorita en una parte de la pantalla, una vez llegado a cierto punto el personaje no puede avanzar mucho más porque los sensores laterales detectan primero la superficie que los sensores inferiores. ¿Y cómo se solucionaba esto? Bueno, resulta que no es únicamente el sprite o la imagen de Sonic quien rota dependiendo de la superficie, sino que los sensores
también lo hacen con él. Y aquí entramos en lo que se conoce como los 4 diferentes modos que tiene Sonic al caminar sobre superficies, que en este caso tenemos la inferior, derecha, techo e izquierda. Dependiendo del ángulo en el que se encuentre Sonic, los sensores van a adoptar una posición u otra, y eso depende de lo que tenemos aquí. Esta gráfica define para los sensores inferiores en qué momento el modo de estos sensores va a cambiar. Por ejemplo, entre 315 y 45 grados, los sensores se van a mantener en la posición en la que hemos tenido hasta ahora, por debajo. Entre 46 y 134 hacia un lado, entre 135 y 225 hacia arriba, y entre 226 y 314 hacia el lado izquierdo. Los valores de esta gráfica, como mencioné, es para los sensores inferiores. Para los laterales existen otros grados un poquito diferentes que ves que puedes valer un poco, porque en este caso tendríamos de 316 a 44, mientras que antes era de 315 a 45, y como puedes ver existen ligeras diferencias en el ángulo al que los sensores laterales cambian de modo entre uno y otro. Si ahora te muestro el ejemplo de cómo se comportan los sensores a medida que subimos esa pendiente un poquito más empinada o inclinada, podemos ver cómo estos llegan a cambiar de posición y Sonic ahora sí llega a pasar a través de esa superficie sin mayor problemas. Pero tenemos un problema, y es que hay ciertas secciones del mapa que si pasamos por ellas lo suficientemente lentos va a haber un cambio constante de sensores y va a provocar un movimiento errático y feo como este. Este es un comportamiento que también sucede en el videojuego original, pero debido a que allí las cuadrículas son más pequeñas, ¿no? Y Sonic pasa menos por ellas, dependiendo de qué tan rápido pases, esto es casi imperceptible, pero igualmente sucede aquí. Aquí tenemos un ejemplo de cómo esto sucede allí, y vamos a ver cómo, digamos, va un momento específico en el que los sensores van a ver un cambio, un switch ahí muy rápido de posición, que altera un poco o que causa un pequeño glitch en el juego. Si no eres capaz de verlo a través de este simple ejemplo, aquí tengo esa misma imagen separada en diferentes frames, y en este caso vemos cómo está con el sensor en el modo inferior. Él sigue de esta manera hasta que llega a cierto punto en el cual comienza a tener el sensor de la derecha y luego cambia otra vez al sensor inferior, al de la derecha, y así podemos ver cómo en esa pequeña fracción de segundo existe un momento en el que Sonic tiene un pequeño glitch. Pero bueno, como mencioné anteriormente, dependiendo de la velocidad a la que pases, mientras más rápido sea, pues menos posibilidades habrán de que caigas en ese pequeño error o glitch. Y así finalmente llegamos hasta el final de este video. Si te gustó, por favor deja un comentario, deja un like, eso me ayudaría muchísimo. También te puedes suscribir porque en el futuro vamos a estar subiendo mucho más contenido relacionado a esto y con cosas mucho más complejas del mundo del desarrollo del videojuego. Y mientras tanto nos veremos la otra semana con otro video explicando en este caso creo que otra cosa así similar del comportamiento, cómo se desarrollaban ciertas partes del funcionamiento del juego original de Sonic. Pero hasta entonces nos vemos en un próximo video. Bye.